Bueno, buenos días. Ha sido un gusto compartir este tiempo y muchas gracias por la invitación. Volver a reencontrarnos con muchos hermanos que ya conocíamos y hacía tiempo que no veíamos y otros que no conocemos. Este, y bueno, y compartir este tiempo de alabanza y adoración al Señor, que en sí es una de las ocupaciones y prácticas de la iglesia. La alabanza no es, digamos, una preparación del corazón para otra cosa, sino que la alabanza cumple un fin en sí misma de adorar y exaltar a Cristo, ¿no? A veces de- se piensa que, bueno, es algo que como una herramienta para otra cosa, pero no, la iglesia se reúne para exaltar al Señor y es el único lugar en la tierra donde se exalta al Señor, la iglesia. Por eso es el lugar donde tenemos que estar para, bueno, adorar al Señor. El único lugar donde se reconoce su autoridad y la centralidad de su palabra es la iglesia, no hay otro lugar. Y a veces convivimos tantas horas en un mundo incrédulo y qué bien que hace estar con los hermanos para exaltar a Dios. Así que bueno, gracias por este tiempo. Vamos a aprovechar ahora a leer un pasaje en segunda epístola de Pedro y aprovecho también para dejarle los saludos a los hermanos de San José. Algunos ustedes ya conocen. Y bueno, esta vez nos vinimos solamente con Daniela por acá. Y allá quedó Eloísa y Matías. Así que vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, voy a tener un poco de ayuda, ¿no? Con estas presentaciones para ayudar a nuestra memoria. Y justamente pensando acerca de la guía más segura que tenemos en nuestra vida, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la que tenemos que atender para poder guiar nuestra vida en un mundo que muchas personas se preguntan cuál es la forma de vivir. ¿Cómo podemos encaminar nuestra vida en todas las decisiones que tomamos? ¿De qué forma? Y es lo que nos tenemos que preguntar y nos tenemos que cuestionar. Estamos guiando y estableciendo decisiones, hábitos, actividades. Hay en estos tiempos
quizás un amplio sector de la cristiandad que guía su vida o que rige su vida según el consenso social y no según la palabra. Y eso tiene sus consecuencias. Para algunos, digamos, el guiar la vida llega a ser como las personas cuando van a comprar un par de zapatos. De acuerdo a lo que ven y lo que les gusta, eso compran. Pero en la vida cristiana no podemos guiar nuestra vida de esa manera, sino que tenemos que ver esa palabra segura que nos puede encaminar como Dios quiere, no como nos gusta, no como es el consenso general, sino como Dios nos dice que tenemos que encaminar nuestra vida. A menudo el problema mayor es que decimos que Cristo es el Señor cuando en realidad es nuestro yo que determina lo que hacemos. Entonces, la supremacía de la Escritura, la palabra de Dios, desde las cosas pequeñas a las cosas mayores, en todos los ámbitos de la vida, es el camino que no se puede perder. Es el camino que tenemos que tomar desde que conocemos al Señor hasta que nos vamos de este mundo. Esa tiene que ser nuestra guía más segura, a la cual tenemos que estar muy atentos constantemente. La palabra de Dios, la que tiene que afectar nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Cualquiera que dice que es cristiano, cualquiera que reconoce al Señor como su Salvador, como su Señor, tiene que mantener una relación estrecha con la palabra de Dios, todos los días. ¿Cuántas dificultades, cuántos problemas en la vida de los creyentes se encuentra con esa constante de que no han estado guiando su vida conforme al pensamiento bíblico? Y a veces algunos prefieren más, sin demérito de la profesión, escuchar más lo que dice un psicólogo que lo que dice la Biblia, ¿no? La psicología tiene su lugar, pero los problemas espirituales se tratan con la palabra de Dios. La psicología es para otras cosas. A veces atribuimos culpas a personas o situaciones cuando en realidad es que hemos descuidado la palabra. Y por otro lado, tenemos lo que está pasando en la sociedad que nos rodea, en el mundo que nos rodea. Un mundo sin Dios, que no tiene una guía, que se encuentra a oscuras. Fíjense que dice el apóstol Pedro que la palabra llega a ser como una antorcha, ¿en dónde? En un lugar oscuro. Y el mundo es así, es un lugar oscuro. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, donde la mente está oscurecida, donde hay alguien que está afectando la vida de las personas, que es el príncipe de este mundo, para que no resplandezca la luz del Evangelio. El mundo es así. El error y la incertidumbre, con todas las consecuencias que estamos viendo y sufriendo en la sociedad. Bueno, en este contexto, el apóstol Pedro, en este pasaje que realmente es un pasaje con grandes temas que lo atraviesan, aquí tenemos tema para mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a centrarnos solamente en algunas cosas importantes. El apóstol Pedro está reafirmando la venida del Señor y está, si ustedes miran el capítulo que sigue, tiene en vista el problema de los falsos maestros que querían desmantelar esa doctrina del regreso de Cristo y querían opacar o apagar la esperanza de los creyentes de que el Señor regresaba. Y entonces Pedro está tratando con esta situación. Y primero, lo que encontramos, vas a tener que, un poquito más adelante. Primero, lo que Pedro nos muestra es la certeza de su experiencia. Es lo que vemos, versos 16 a 18. Es como si Pedro presenta el derecho a hablar sobre un tema en particular, porque cuenta una experiencia que él vivió
en el monte de la transfiguración, lo que conocemos como el monte de la transfiguración. Primero que nada dice Pedro, en el verso 16, que fue un suceso real en contraste con lo que son los mitos, porque dice, no siguiendo fábulas artificiosas o cuentos ingeniosos, como dice la traducción viviente. Y allí la palabra fábulas es la que nosotros tenemos en nuestro lenguaje como mitos. No siguiendo los mitos, narraciones míticas sobre dioses, sobre milagros que era común entre judíos y gnósticos. Y la historia está llena de mitos. Hace un tiempo alguien me comentó que la madre había ido a una excursión a visitar la casa de nuestra buena hermana María, ¿no? La Madre del Señor. Así le digo, ¿habrá ido por Israel? No, creo que anduvo por Turquía, me dijo. Él me dijo, pero si ella era judía, ¿cómo que la casa de María estaba en Turquía? Así que entré a Google y empecé a investigar, ¿no? Y efectivamente hay excursiones que están yendo a un lugar de Turquía, muy cerca de Éfeso, porque se presume que allí María fue asunta desde ese lugar. Asunta significa que Dios se la llevó en cuerpo y alma y no experimentó la muerte, ¿no? Se habla de la asunción de María, en el caso de Cristo, la ascensión de Cristo. ¿Pero por qué hay en Turquía? Bueno, porque la tradición dice que Juan, en los tiempos de persecución, encargado de cuidarla, se la llevó a Éfeso y allí vivió en esa casa hasta que, bueno, Dios la quiso recompensar para que no pasara por la corrupción de la muerte y se la llevó, la ascendió. ¿Y cómo encontraron esa casa? Bueno, porque una religiosa tuvo una visión y después encontraron que la casa era exactamente como lo vio esa religiosa. Y a partir de 1950 está el dogma de la Asunción de María. Y cientos y miles de personas van a ese lugar. Ahora, ¿sobre qué se sustenta eso? Es un mito. Es un mito entre tradiciones y visiones, y así como muchas cosas en el mundo están sostenidas sobre cuentos que no tienen una validez, digamos, que se pueda comprobar históricamente o de alguna otra manera. O sea que los mitos no son cosas superadas en el presente. Hoy estamos en el resurgimiento del viejo paganismo. Mucha gente está siguiendo los dioses vikingos, capaz que lo han escuchado por ahí. Misticismo oriental, antiguas doctrinas hindúes, con las formas modernas que tiene en el yoga, reencarnación, la ausencia de noción de pecado, la antigua astrología, el esoterismo barato de las cartas, del tarot y las prácticas ocultas, la nueva espiritualidad que usa cualquier libro, que puede usar la Biblia, que puede usar otra cosa, es una espiritualidad vacía. Pero, bueno, como decía José María Martínez, la cultura moderna ha producido un gran vacío espiritual y este vacío no siempre queda vacante, a menudo es ocupado por las creencias más irracionales. Y es así lo que está viviendo nuestro entorno. Pero lo que tiene que preocuparnos es que hay una corriente de misticismo evangélico y eso hay que tener cuidado. Una espiritualidad que no se basa en la obediencia a la palabra, sino que se basa en las sensaciones. Bueno, pero la Biblia no es un libro de mitos o cuentos ingeniosos. La Biblia tiene el sustento de verdades con hechos y datos históricos, con respaldo de arqueología, con respaldo de historia, de geografía y cualquier prueba literaria que se le quiera hacer a la palabra de Dios. Eso vamos a mencionar algunas cosas por arriba. Y sobre todo, si alguien busca de corazón, sinceramente la verdad, va a encontrar la realidad de la palabra de Dios en su vida.
cuando uno busca al Señor de corazón, se va a dar cuenta que la palabra de Dios no es un mito, sino que es algo que puede transformar nuestra vida. Por eso dice Pedro, no fuimos con mitos. Y la confirmación del testimonio, él dice tres cosas. Él dice, lo vieron nuestros ojos, verso 16. No fue una mera visión, no fue una impresión de la mente, nosotros lo vimos al Señor transfigurado. Y escuchamos una voz, verso 17. Y estuvimos ahí. No es algo que nos contaron, estábamos ahí. Allí estábamos Juan, estaba Jacobo y estaba Pedro. Es el número de testimonio eficaz, ¿no? Según la ley de Deuteronomio, 2 o 3 tienen que dar testimonio. Así el Señor llevó 2 o 3, llevó 3 para ese testimonio. ¿Y cuál fue la naturaleza de esa experiencia que dice Pedro? Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y es lo que nosotros conocemos y lo que leemos en Mateo 17, la transfiguración. Es decir que estos discípulos vieron un cambio en el Señor donde la gloria del Señor, la gloria esencial de Cristo se manifestó. O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese lugar? Los evangelios dicen que Jesús se transfiguró ante los discípulos y pudieron ver esa gloria plena del Señor. Lo más parecido a lo que vio Juan en el Apocalipsis. Mateo 17:2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor, de pronto, en esa experiencia, se veló su estado de humillación y exhibió su estado de gloria. La gloria esencial que tiene el Señor y la futura manifestación en gloria fue lo que ellos pudieron apreciar en ese momento. Hubo un cambio de forma, pero también hubo un cambio de aspecto. Es decir, que vieron exteriormente lo que esencialmente el Señor es, en su gloria, en lo que es su gloria propia, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál fue el sentido de esa experiencia? Si uno mira el versículo anterior, que termina el capítulo 16, o sea, Mateo 16, el último versículo, dice, dijo el Señor, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, estarán en su estado terrenal, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando el Señor se transfiguró. Esos discípulos en su estado terrenal pudieron ver lo que se verá un día en el reino futuro. Es decir, la gloria futura en la manifestación del Señor. O sea, si uno sigue el relato de Mateo 16 a Mateo 17, bueno, no debería cortarse ese capítulo. El capítulo 17 habría que sacarlo, el número 17, porque todo debería leerse de corrido. Pero fue una experiencia clave para los discípulos porque los discípulos esperaban a su rey y esperaban la manifestación de Cristo como rey. Pero el Señor, entre la gracia que mostraba, los milagros, entre los anuncios de que pronto habría de morir y que habría de padecer, entre que estaba creciendo el odio de los enemigos, las esperanzas de ver su rey se empezaban a opacar. Y entonces el Señor tomó a esos 3 discípulos, se los llevó al monte y les mostró esta visión. Y ellos vieron, como hemos leído, esa expresión anticipada del reino. Es decir, la transfiguración confirmó a los discípulos que los planes estaban vigentes, que nada había cambiado. Estos discípulos pudieron ver un adelanto del estado de gloria de Cristo. Ellos pudieron apreciar lo que Dios ya había anticipado en la profecía, el retorno glorioso de Cristo para establecer su reino. O sea que
La transfiguración fue una confirmación profética. Y es lo que está diciendo Pedro. A nosotros, esa experiencia que tuvimos fue una confirmación de que el Señor viene y viene a reinar y viene con gloria. O sea que no fue la transfiguración solamente una mera exhibición, sino una confirmación, como les decía, que los planes están vigentes. Lo que pasa es que no entendían esa parte de que el Señor tenía que enfrentar la muerte. Eso era lo que los inquietaba bastante. Pero todo ese evento en el monte, que no se sabe exactamente cuál podría ser el monte, es una figura en miniatura del reino venidero. Fíjense que allí aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor. Qué interesante, ¿no? Porque eran los santos del Antiguo Testamento ya glorificados. No nos dice el relato cómo es que lo conocieron, pero se dieron cuenta que eran Moisés y Elías. O sea, no habían perdido su identidad. Esas ideas de que nos morimos y nos desvanecemos y desaparecemos no es bíblica, ¿no? Nosotros pasamos esta vida a una transformación y nuestra identidad permanece. Moisés y Elías eran Moisés y Elías, lo mismo de la antigüedad. Ellos ya estaban en un estado de gloria. Y por otro lado, tenemos lo que sería el semillero de la iglesia, allí en los 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, pero en su estado terrenal. ¿Se dan cuenta? En el monte se unió los que ya estaban en su estado de gloria, los que estaban en su estado terrenal y el Señor en su expresión de gloria esencial. ¿Qué tenemos ahí? Un anticipo en miniatura de lo que va a ser el reino. Porque el reino va a ser así. Algunos en su estado terrenal y otros en su estado ya glorificado. Y conversando entre ellos. ¿Qué conversaban? Dice que hablaban acerca de la partida del Señor. La palabra es el éxodo. ¿Cómo iba el Señor a salir de este mundo que sería a través de la cruz? Así que en ese modo miniatura, en esa forma anticipada, tenemos una expresión confirmativa de que el reino era un plan vigente y eso tenía que levantar la esperanza de estos discípulos. Y es lo que está hablando Pedro. Pero Pedro dice, después de comentar esta experiencia, pero tenemos también la palabra, en segundo lugar, la palabra profética más segura. Bueno, la palabra más segura, como ustedes tienen allí, la más digna de confianza, la palabra garantizada, la palabra confiada, la palabra firme, constante, sólida. ¿Acaso la experiencia no alcanzaba? No, Pedro está diciendo, miren, la experiencia es válida. Nosotros estuvimos ahí, lo vimos, lo escuchamos. Pero Pedro dice, pero está la palabra escrita que es mucho más confiable. Ellos podían contar lo que vieron con toda seguridad, pero la palabra de Dios tiene la autoridad como inspirada por Dios. Lo que Pedro está diciendo, ustedes que no estuvieron en el monte de la transfiguración, no están en desventaja. ¿Por qué no están en desventaja? Porque tienen la palabra, es más segura. Pedro está diciendo que la experiencia de la transfiguración del Señor es la más sólida garantía de que los profetas estaban en lo cierto. Pero nosotros tenemos la palabra y ahí lo podemos leer y lo podemos estudiar y podemos ver la seguridad que tiene la palabra de Dios. Bueno, yo quisiera pensar justamente eso. ¿De qué forma la palabra de Dios es segura para nuestro tiempo? Ya que hemos hablado de la importancia de guiar nuestra vida por la palabra. Cuando Pedro dice, la palabra profética no se restringe a la predicción. Es palabra profética porque fue dada por profetas y hombres apartados por Dios. Pero la palabra profética abarca toda la Biblia. Hay predicción y hay enseñanza
pero no es todo predicción, no es todo profecía. Primero que nada, la palabra profética o la escritura es segura para nosotros en cuanto a las credenciales como palabra de Dios. Y ese es un gran tema que no podemos abordar ahora, pero este libro que ustedes tienen, que tenemos en abundancia en nuestro país, tiene todas las credenciales de ser palabra de Dios. Se le puede analizar por donde sea, por su respaldo arqueológico, geográfico, literario. Cuando uno dice, bueno, da una prueba científica, no se puede hacer prueba científica a la Biblia, porque una prueba científica hay que hacer un ensayo de laboratorio, repetir un experimento. No se hace eso con la Biblia, se le hace prueba literaria, ¿no? A través de los viejos manuscritos, todo eso, ahí sí. Pero la Escritura, por ejemplo, en cuanto a predicción, cuando pensamos en la predicción de Cristo, hay más de 300 profecías acerca de Cristo. Ya 109 se han cumplido así, exactamente. Podemos esperar tranquilamente que el resto se va a cumplir. Las profecías sobre Cristo se han cumplido literalmente en las cosas más pequeñas, en expresiones del Señor y en cosas que estaban, si ustedes leen los evangelios, dice, para que la Escritura se cumpliese tal cosa. Pero se cumplió en cosas que no se podían anticipar. La profecía decía, no quebrarán hueso suyo. Y los soldados tenían orden de quebrar los huesos. Pero cuando van al Señor, dice, ya está muerto. No le quiebre los huesos. Y cumplieron la profecía. Y uno se le ocurrió lancear su costado. Nadie se lo mandó. Pero cuando lanció el costado del Señor que estaba en la cruz, cumplió la profecía. Porque lo traspasó. Mirarán al que traspasaron. Y así, esa confirmación profética abarca, sobre todo en la persona de Cristo, es algo para mirar con cuidado, pero abarca personas, abarca naciones, abarca ciudades, abarca países enteros, y se ha ido cumpliendo exactamente. En la historia, por ejemplo, la palabra profética es historia escrita por adelantado. La historia no tendría sentido si no nos damos cuenta de lo que la Biblia dice sobre la historia. Las grandes cosas que han pasado en imperios relacionados a Jerusalén e Israel se han cumplido exactamente, ¿no? Babilonia, Medo-Persa, los griegos, Imperio Romano, y quedó una puerta abierta porque hay algo del Imperio Romano que no ha terminado aún. No, va a haber un resurgimiento. Bueno, los grandes temas. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, estas cosas seguramente no nos interesan y no las sabemos. La vamos viendo después. Pero cuando uno abre la palabra de Dios, el autor de la palabra de Dios está ahí. Y una persona que no sabe nada de estas cosas, abre la palabra y encuentra que su corazón es expuesto, ¿no? La palabra empieza a hablar. Derriba los argumentos, los conceptos propios y comienza a conocer a Dios. Esa es una de las confirmaciones más fuertes que tiene la palabra, la forma que impacta la vida. Entendemos lo que Dios ha hecho. Comenzamos a conocer todo lo que Dios quiere. Y así la Biblia, al que busca la verdad con sinceridad, con un corazón dispuesto, la palabra empieza a obrar y a mostrar, el Espíritu Santo a trabajar en ese corazón. Otra forma segura es la forma que nos guía a Cristo. La profecía y toda la Escritura apunta a Cristo. Dice el Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo más seguros que tenemos para encontrar la verdad sobre la salvación se encuentra en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y toda la palabra, porque toda la Escritura guía a Cristo.
Y Jesús lo dijo, que la palabra guiaba el conocimiento de su persona. Los profetas, mientras escribían la profecía bajo inspiración, dice que indagaban para saber qué tiempo y qué persona, porque no entendían, pero todo guiaba a Cristo. La palabra es segura en cuanto a la obra de Cristo. Es la que nos muestra lo que el Señor ha hecho por nosotros como nuestro único mediador. Es el verdadero Salvador que entregó su vida por los pecadores. Siempre cuando abrimos la Biblia, cuando buscamos la verdad, la palabra nos guía a Cristo. Y podemos conocer al Señor y podemos, por medio de la fe en su persona y su obra, encontrar la salvación. Por eso es la palabra más segura. Pero también la palabra es segura en la forma que transforma nuestro pensamiento. Pero fíjense que Pedro dice que tenemos que prestarle atención. Tenemos que estar atentos. Y estar atentos a la palabra de Dios es relacionarnos con la Biblia de una forma saludable. Hay algunas cosas que no son saludables en estos tiempos, por mencionarlo, pero algunos leen la Biblia de un modo místico. Leen los pasajes que, digamos, los hace sentir bien, pero no es la forma de leer la Biblia. Es decir, tenemos que procurar comprender su mensaje para obedecerlo. Cuando yo solamente leo la Biblia en los pasajes que solamente, me ayudan a sentirme bien, me estoy perdiendo de crecer. Y puede ser que no me ayude en momentos de crisis en la vida porque no he comprendido su mensaje. Tampoco la Biblia es un mero apoyo psicológico como la usan algunos. La palabra de Dios tiene que ser una palabra que afecte nuestro corazón, nuestra voluntad a través de la comprensión. Nos tiene que, nos tiene que alterar el curso de nuestra vida de alguna manera. Hoy en día tenemos estados espectaculares. Muchos creyentes ponen cosas, incluso palabras de los antiguos puritanos, pero las sillas en las reuniones, sus sillas en las reuniones están vacías. ¿No? Es un engaño eso. Estoy pensando en un caso que estaba tan entusiasmado con toda esa avalancha de libros antiguos, puritanos, y los PDF, ¿no? Pero no había aprendido a estudiar la Biblia. Eso fue mortal. Se enredó en pensamientos y cosas sin comprender el sencillo mensaje de la palabra de Dios mientras lo leemos y va afectando nuestra vida. Con un simple método para estudiar la Biblia, como un curso bíblico, como preguntas para escarbar lo que dice el pasaje, eso le hubiese ayudado a enfrentar los problemas. Pero se enredó con libros y pensamientos de cosas que poco comprendía de la antigüedad y cuando llegaron los problemas lo destruyó. Entonces hay que relacionarse de manera saludable con la palabra de Dios. Hay que estar atentos, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. La traducción viviente, usted debe prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Porque la Biblia en realidad tiene que, por medio del estudio y la comprensión, tiene que afectar y formar nuestro pensamiento. ¿Sí? Empezar a vivir con un pensamiento formado bíblicamente. Bueno, quería mencionar esas cuatro cosas, ¿sí? La espiritualidad cristiana tiene que ser una respuesta al Evangelio, es un andar en Cristo. Vivimos según lo que Él ha hecho por nosotros y eso siempre tiene que estar fresco. El Evangelio no es para el comienzo solamente. El Evangelio es para el comienzo y la continuación hasta el fin. Hay muchos problemas de creyentes que
lo que evidencia es que la gracia del Evangelio no está afectando su vida, en las cosas básicas como el perdón, la restauración, la restitución. Y si el Evangelio, uno está expuesto a ese Evangelio todos los días, es lo que nos va a fortalecer en las decisiones. La gracia del Evangelio no la tenemos que perder. O sea, el Evangelio no es un curso introductorio de la vida cristiana y quedó allá al comienzo de la vida cristiana y yo me olvido de él. No, el Evangelio y las doctrinas de la gracia me tienen que acompañar todos los días de mi vida. El perdón del Señor, el amor del Señor, su esperanza, esas cosas son las que van a mantener nuestro primer amor cuando recién conocimos al Señor. Bueno, permanecer en un estudio de la Biblia que implique esfuerzo y trabajo para comprender, la toma de decisiones concretas en base a la comprensión, es decir, no solamente ser oidores, sino hacedores, la evaluación personal constante, estas cosas no pueden faltar. Bueno, vamos terminando. Otra forma que afecta a nuestro presente es que nos orienta en un mundo en tinieblas. La palabra de Dios es como una antorcha en lugar oscuro, es decir, la oscuridad de una sociedad que no tiene noción de la verdad, noción de los verdaderos valores. La palabra de Dios nos va marcando ese rumbo, los verdaderos valores para la vida, para la familia, en cualquier esfera de nuestra vida, sea el trabajo, sea en la vida social, en todos los aspectos tiene que ser nuestra antorcha. Como decía el salmista, una lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Decía Pablo a los tesalonicenses, nosotros no somos de la noche, somos del día. Y ser del día significa que pensamos con claridad por medio de la palabra de Dios. Y en último lugar, la palabra de Dios tiene que mantener nuestra expectativa. Porque es lo que Pedro quiere hacer. En este pasaje Pedro quiere renovar esa expectativa de que el Señor viene. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa frase es un poco difícil de entender. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:16 se refiere a Cristo como la estrella brillante de la mañana. Decía Juan también, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, va a llegar el momento de manifestación del Señor, y eso es lo que tenemos que mantener, esa expectativa. La palabra, cuando está afectando nuestra vida, ayuda a nuestra sobriedad, y el estar despierto y velando significa eso. Expectante de que el Señor viene y mientras Él viene estoy haciendo lo que Él me pide. Eso es amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor no es un sentimiento meramente de que Él va a venir, sino amarle es hacer lo que nos pide hasta que venga. Y terminamos con la confirmación de la fuente, que es uno de los grandes temas que tiene que ver con la inspiración. Pero dice Pedro que la Escritura no es de interpretación privada. No significa que individualmente una persona no puede interpretar lo que la Biblia dice. Lo que significa, entre otros posibles significados, es que hay una estructura en la palabra de Dios donde yo no puedo sacar un texto de su contexto y darle mi propio significado. Todo texto en la Biblia tiene un contexto, hay un programa al que yo tengo que tener presente. Entonces, cada versículo tengo que verlo en su contexto inmediato y también en el contexto más grande que es toda la Biblia. Por eso la Biblia lleva tiempo para estudiarla y para no equivocarnos en cuanto a su mensaje. Entonces, yo no puedo sacar un texto y decir, bueno, esto significa esto, me parece que significa esto, o yo creo que significa tal cosa. No, significa lo que la Biblia misma dice que significa. Y ahí tengo que empezar a comparar y examinar. Pero toda la Escritura es palabra de Dios inspirada.
Esa expresión allí, inspirada, se traduce como movida, como impulsada, como el viento sopla las velas en ese de los barcos. Ese es el término que se usa en ese lugar. Es decir, Dios nos dio su palabra escrita por hombres que Él fue llevando, fue impulsando, sin anular su capacidad y sus talentos, porque ellos escribieron conforme a sus talentos, pero movidos por el Espíritu Santo. Entonces, eran hombres que Dios apartó, escribiendo con sus estilos, a veces investigando, a veces examinando, otra vez bajo inspiración directa, o sea, con revelación directa, pero siempre el Espíritu guiando lo que estaban escribiendo. Entonces, es un libro sin igual. Este libro que tenemos acá tiene la bendición, tenemos la bendición de que cuando lo abrimos, su autor está presente. Y esta tiene que ser nuestra antorcha en la vida. Podemos descansar tranquilamente que es una palabra segura en un mundo oscuro. Podemos confiar toda nuestra vida tomando decisiones conforme a lo que la Biblia dice y no nos vamos a equivocar. Aunque las consecuencias, digamos, en cuanto a costo, pueden ser un poco duras, pero al final nos vamos a dar cuenta que no nos equivocamos. Estaba pensando un poquito en José, ¿no? José tomó la decisión correcta, tuvo un costo que pagar, pero fue una decisión correcta que a los años se dio cuenta que era correcta. O sea, no siempre tomar las decisiones correctas en base a la palabra de Dios significa que todo va a ir bien. A veces tiene un costo para pagar. Pero el Señor bendice eso. Cuando honramos su palabra y hacemos lo que nos pide. Así que el Señor le bendiga para, bueno, que pase lo que Pedro quería en este pasaje. Pedro quería animar a los creyentes en toda la incertidumbre que les rodeaba, de que siguieran confiando que el plan estaba vigente, que el Señor va a venir, el Señor va a reinar. Mientras tanto, tenemos una palabra muy segura a la cual estar atento hasta que ese día esclarezca. Que el Señor les bendiga.